muchas reacciones, mucha indignación ha causado el videoclip que grabaron dos artistas del espectro urbano, la menor Queen y la otra muy conocida porque fue participante de la Casa de Alofoque, Chúpamela. Sí, señor, Chúpamela. Grabaron un videoclip en una escuela de Invivienda Lilian Portalatín. Y aunque se ha hablado mucho del caso, ordenó una investigación el ministro de Educación, Luis Miguel de Camps, y eso fue comidilla durante todo el fin de semana. También Chúpamela estuvo desligándose del videoclip, que fue contratada, que qué sé yo qué, bueno, muchas cosas, ¿no? Dijo que desligándose del asunto. Pero creo que una de las reacciones más interesantes y con más contenido, ¿no?, para el aprendizaje, claro, cómo esperar otra cosa del profesor, del intelectual Juan Valdez. En este video que le vamos a poner, queremos que tengan el contexto de las faltas graves que se cometieron al grabar ese video en una instalación, en un plantel escolar. O sea, tiene dimensiones penales, pero él lo explica bien. La profanación de las instalaciones de la escuela Lilian Portalatín para grabar un video promiscuo que está en las redes sociales se produjo el domingo 7 de septiembre a partir de las 2 de la tarde. Y esta grabación no fue realizada por estudiantes activos ni en horario laboral docente, sino que fue llevada a cabo por un ex alumno de la modalidad de educación de adultos que se realiza los fines de semana en esa escuela. La persona había pedido permiso a la dirección de la escuela y se le había negado, por lo que éste procedió a extorsionar al guardián de los fines de semana de la escuela por 2,000 pesos para que le dejara pasar a la escuela a hacer una grabación. Esta violación, en términos jurídicos, se tipifica como profanación de espacios públicos. El Código Penal Dominicano establece sanciones contra la profanación de edificios públicos y contra los atentados al orden público y a la moral. Específicamente, la Ley 120/99 sobre el daño a la propiedad pública y privada sanciona a quienes profanen bienes de uso público, incluyendo las instalaciones educativas. Una escuela pública, al ser bien del Estado, destinado al servicio de la educación, entra directamente en esta categoría de la Ley 120/99. Desde el colectivo Ciudadano por la Calidad Educativa, esperamos que el Ministerio de Educación proceda penalmente contra las personas que profanaron la escuela Lilian Portalatín, ya que la Ley General de Educación 6697 establece el carácter de las escuelas públicas como espacios inviolables de educación y de formación ciudadana, y su profanación puede ser considerada como una violación indirecta a los fines de la Ley General de Educación y a la Ley 120/99 sobre los espacios y la propiedad pública y privada. En consecuencia, esto amerita materia de persecución penal con apoyo del Código Penal y de la Ley General de Educación. Yo creo, José Maracayo, que del caso, de lo que se ha hablado, quizás el más contundente ha sido el profesor Juan Valdez. O sea, el que nos ha edificado en torno a esa violación. O sea, miren cómo dice que le fue negado el permiso al director del videoclip, a los realizadores, a los productores, y que sobornaron al seguridad de la escuela para grabar a placer ese videoclip. Que más allá de que es subido de tono, más allá de que elimina y mata por completo el sentido erótico que podría tener una canción, o sea, toda esa crítica que se le puede hacer desde el punto de vista estético, más allá de eso, mira cómo se representa una violación y los artículos de la ley que va violentando este videoclip. Uno puede decir, quizás con el cliché Maracayo, de que, bueno, esto debe ser ejemplificador. Bueno, no es tanto que sea ejemplificador, es que debe ser
sancionado porque viola la ley. Ya, punto. Ahí tiene que actuar ahí tiene que actuar el brazo persecutor del Estado, que es el Ministerio Público, y entrar en acción y instrumentar su acusación ¿verdad? De la manera más correcta posible. Lo otro es la irresponsabilidad de los artistas que se van desligando de este videoclip. No, usted participó y tiene una cuota de responsabilidad. Ahora no vaya a mandarse cuando el rancho arde. No, tiene que asumir su responsabilidad. Eso es así. Pero lo que a mí realmente más me ha indignado no es tanto la actitud de estas artistas. Realmente las artistas urbanas, los artistas urbanos, vienen de lo más abyecto de la sociedad. Son excluidos sociales, como la mayoría de los jóvenes en nuestros barrios. Eso es algo que o grabo esto, contenido casi no por no decir aquella palabra, no hay esa cosa que no penalicen, póngalo al revés. Y usted graba esa vaina o sigue atracando, o la chica lo ve como un modo de salir oficialmente de la prostitución. Para darle un caso, ¿no? O sea, están atrapados, ¿no? Y uno lo puede entender porque eso ocurría en todos los tiempos de la música. Simplemente que el entorno social, musical, sociológico, siempre va variando. Y esto es lo que tenemos hoy, ¿no? Una degradación de lo musical. No me meto tanto en lo social. Pero lo que me incomoda, y repito, es ver cómo las autoridades, cuando estos artistas logran un reconocimiento y una validación del público, son tan influyentes, bueno, ellos mismos se aprovechan de esa vaina. Entonces usted ve que recientemente, en septiembre, a La Perversa, visitando a la Policía Nacional, a la dirección, oye esta vaina, la Dirección de Cooperación y Relaciones Internacionales de la Policía Nacional. La embajadora de República Dominicana en la cooperación y relaciones internacionales, entiende la policía, es La Perversa. Así con todo lo que implica, ¿no? El nombre, el mote de La Perversa. Esa es la validación que incomoda. Pero no es solamente la validación de esta vaina. Es que además, hace no mucho tiempo, ¿cómo se llama el artista este que era esposo de Yailin? Por la que Yailin trascendió. Anuel AA. Llamó al jefe de la policía, Maracayo, y le habló como un pana, y casi no como un pana, es casi como que el jefe de la policía es un empleado. Eso hizo viral también. ¿Cómo le habló? ¿Cómo le habló así? Como un empleado, men. Entonces, yo creo que eso sí molesta. ¿Cómo le da patente de corso la autoridad a artistas que ya han trascendido, pero que forman parte, una parte, señores, integral de una degradación desde lo musical y que, por supuesto, influye en su gran medida negativamente en nuestra niñez y en nuestra juventud, porque no tiene educación para diferenciar este contenido de la calidad. Ese contenido insulso, porque no tiene ningún valor artístico, pero además que corrompe porque no hay educación, repito, para diferenciar eso, para diferenciar que un acto artístico puede ser una provocación y que tiene una justificación social y que usted debe tener una edad suficiente como para tener ese entendimiento,
como para hacer algo que resulta totalmente banal, pero que se queda aquí en la psique de la gente. Y como no tienes educación, lo que habla el tema de la chúpamela y de la menor Queen es de que se desacataba en la escuela y que hacía de todo. Básicamente el desacato escolar de Toquilla, todavía más degradado. Si era degradado lo de Toquilla hace 4 años, ahora este es peor. Toquilla es un faro delante de esta vaina. Porque esto sí es verdad que repite lo mismo. Repite una plebería sin ningún ton, sin ton ni son. Eso es lo que hace. Y Chúpamela tiene muchísima influencia porque estaba en la casa de los Foques. El reality show que hizo, bueno, historia en las redes sociales, en la historia de República Dominicana. En la historia de República Dominicana, en la televisión y todo, porque tumbó a todo el mundo. Ayudó inclusive, lo hemos dicho aquí, al gobierno de Luis Abinader, distrayéndonos de escándalos de corrupción y toda esa vaina, todos esos disparates que hace este gobierno, que se larga este gobierno y toda impunidad con la que actúa. Y bueno, lo ayudó a los Foques. Bueno, chúpamela, es de ahí. Es de esa granja también. Y nada, yo no sé qué es peor. Esos jóvenes que al final del día, si lo analizamos, son consecuencia de un sistema que está diseñado para la trampa, para la eliminación sistémica de la educación, la calidad de la educación pública, que debe ser responsabilidad y vocación de un Estado. Nada, en detrimento de todos nosotros. Estamos, señores, atrapados, pero atrapados. Parece que la dirección de la Policía Nacional no pudo conseguir a Toquicha para invitarla y tuvieron que conformarse con la perversa. Claro, porque es lo que tú dices, o sea, estos políticos tienen ese doble discurso, ¿no? Esa doble moral, que en momentos como estos, tú lo vas a ver, ¿no? Dando su discurso de moralidad, de que eso está mal, pero en los tiempos de campaña no tienen miramiento para exhibirse con uno de estos artistas. Y sumado a eso, lo que tú dices, el sistema educativo está diseñado para eso, para tener a nuestros jóvenes idiotizados y totalmente desinteresados por los temas que realmente son importantes, donde sus canciones de estos artistas, ¿no? En sus inspiraciones no hay lugar para los temas sociales, no lo hay. Ni lo piensan. El movimiento urbano aquí en la República Dominicana, cuando surgió en sus orígenes, ese componente social era la materia prima de sus canciones. Ustedes lo pueden ver, incluso en su exponente más famoso, que todavía se mantiene ahí, ¿no? El lápiz consciente. El lápiz consciente, que poco a poco va a ir desapareciendo porque no va a tener público. No va a tener público. Ustedes se pueden dar cuenta de la carga social de sus canciones. Pero nocivo para el sistema, ese tipo de música. Entonces, por eso es que este sistema político, ahorita vienen y se van a pronunciar, ¿no?, en contra de eso, pero mentira. Por debajo lo están promoviendo. Por debajo lo están moviendo porque es que le conviene, imagínate, tener un sinnúmero de votantes que a la hora de votar, pues lo van a hacer por cualquier manipulación de estos políticos y van a caer fácilmente en el engaño, ¿no? Entonces es una receta
perfecta para este sistema. Y además hay otra cosa. Fíjate cómo el sistema educativo, ¿no? Lo están dejando deteriorar y el profesor Juan Valdés es una fuente de información en ese sentido. Entonces tú dirás, bueno, ok, el sistema educativo no sirve en este país. Entonces los padres deberían esforzarse un poco más para educar a sus hijos en sus casas. Pero es que, vamos, la trampa es completa. Porque a los padres tienen que durar 12, 13, 14 horas trabajando en la calle, tener 2, 3 empleos para poder sobrevivir. Entonces, los hijos quedan a merced de ¿quién? A merced de lo que se promueve aquí. A merced de la Casa de los Foques, por ejemplo, ¿no? Entonces, es una competencia bastante desleal que se le tiene, ¿no? A los padres desde ese sentido. Y es una trampa. O sea, es una trampa. Y yo te voy a decir una cosa. Yo en mi adolescencia, y bueno, y es la música que sigo consumiendo rock. Y a nosotros el sistema no atacaba. Nos atacaba el sistema, loco. No, pero ven acá. Claro. No, a lo contrario de lo que está pasando ahora. El sistema no ataca a este tipo de nuevos artistas urbanos. No lo ataca, por lo que acabo de decir, porque es que está en sus planes, ¿no? Promoverlo para sus oscuros intereses. Pero recuerden muy bien que el rockero, el metálico, la palabra metálico, llegó un momento en este país que era sinónimo de drogadicto, de delincuente. Siempre, cada vez que hablamos del tema, nos referimos... Adorador de Mefistófeles. Sí, nos referimos a... Del demonio. Nos referimos a esa cacería que se armó a principios de los años 90, finales de los años 80, donde uno de los periodistas más reputados, el señor Uchi Lora, pues encabezó eso, ¿no? Pero esa realidad no solamente la vimos aquí, se vivió prácticamente en el continente entero. Hablo del continente porque Europa siempre fue mucho más inteligente en ese sentido, ¿no? Pero, ¿por qué se le perseguía? Bueno, se le perseguía porque cuando te dabas cuenta y escuchabas sus letras, no, pero ¿de qué están hablando esta gente? Están hablando de crítica al sistema, están hablando de el maltrato de la clase obrera, están hablando, incentivando a los jóvenes a investigar sobre la literatura, un montón de cosas que obviamente al sistema no le convenía. Yo siempre recuerdo esa entrevista que le pude hacer a uno de los padres del rock de Venezuela, o los padres del rock no, el padre del metal venezolano, Paul Gierman, y él me comentaba de que en los Estados Unidos, a principios de los años 70, donde la música más comercial, y eso era un fenómeno mundial, pues era el rock y el hard rock. Y las pruebas numéricas las tenemos ahí. Tenemos que en los años 70, un álbum como Dark Side of the Moon, un álbum como ese era el número 1 en ventas y que mantuvo ese récord por muchísimos años. De Pink Floyd. De Pink Floyd. Si usted pone ese álbum ahora, ninguno de estos jóvenes tiene la capacidad de aguantar 30 segundos de esa música. No lo tienen para nada comercial. Y sin embargo era lo comercial en esa época. Me comentaba Paul Gierman, el sistema no veía ese tipo de arte que ponía el cerebro de los jóvenes a pensar, lo veía como un peligro. ¿Y qué hicieron? Empezaron a promover la música disco en todos los ámbitos. Le dieron su película ahí con John Travolta. ¿Por qué? Bueno, porque la música disco, pues, primero no te invita a pensar. La música disco te invita a sencillamente cobraste la quincena, obrero, vete a gastarlo en una discoteca y a bailarlo y a ser el rey de la fiesta. Eso es todo. Entonces, es más o menos, ¿no? Con esteroides lo que está pasando aquí ahora. Pero hay un asunto. ¿Qué hacemos ahora, loco? ¿Qué hacemos? Porque llegamos a un punto de no retorno, yo lo creo. Porque la solución, ¿cuál es la solución? La censura.
Yo no creo en la censura. ¿Qué hacemos? Bueno, tratar de lo que tengan hijos, que estén a tiempo de tratar de hacerle la competencia a todo este sistema, enseñen cosas, tratar de enseñarles cosas a los hijos en el tiempo que le puede quedar a uno libre, que repito, no es mucho como está la situación donde la madre tienen que salir, tenemos que salir a buscar dinero. El tema es que tú estás diciendo algo que es la educación. Yo creo que en la educación sí se debe ser en la educación, se debe educar desde el amor, pero yo creo que no debe ser ahí el sistema educativo democrático. Lo digo honestamente. ¿Cómo se llama este guionista, Dios mío, y dramaturgo? El de Glengarry Glen Ross, de la gran obra de teatro que luego fue llevada al cine. Una gran película, ¿no? Se me olvidó el nombre de ese señor, que es un director de cine, guionista y también dramaturgo, repito. Él escribió un libro sobre la corrección política. Y como un aula, él dice, un aula nunca debe ser un gobierno democrático. Un gobierno democrático, no, en el aula no. Usted debe formar. Y formar no es parte necesariamente de una democracia. Usted está en la milicia y donde usted está tomando valores, y eso no es una democracia. Cuando hay línea, hay rango, eso no es una democracia. Lo que tú estás diciendo es que desde tu familia tú formes. Bueno, esa es una solución de un núcleo, de una familia. Al final del día trata de una solución individual. O sea, a tu necesidad. Pero vas a estar siempre, va a estar tu hijo, tu hija, siempre expuesta a ese ecosistema maleducado, alienado en gran medida y muy probablemente puede perder. Muy probablemente puede perder. Yo creo que desde lo educativo eso no se puede tomar con democracia. Y las políticas educativas tienen que ser férreas. Y eso tiene que ser entendido por un gobierno. ¿Y en quién confiamos? Y lo primero, ¿En quién confiamos para que ponga las reglas? Y lo primero que tiene que hacer un gobierno, no, pues yo estoy diciendo, eso es lo que estoy diciendo. Tú dices que no hay solución. Tú dices, no hay solución, no hay solución con la clase política que tenemos. La solución no es la censura. Yo no estoy diciendo que la solución es la censura, Maracayo. No, tú estás diciendo que pero yo estoy diciendo que desde la educación, desde la educación, no podemos ser, o sea, en un aula, usted no puede ser democrático así. No, señor. En este caso, porque tú dices, todo está perdido. Bueno, entonces tú vas a dejar como padre. No, yo no. Que la cosa se pierda. No, yo no. Pero tienes las de perder. Tienes las de perder. No, yo no. Y cada quien debe hacerse responsable. Ahora, lo que yo digo... Pero al final del día es una solución individual. Bueno, es una solución que va disgregando. Bueno, pero... No, viejo. Pero vamos, es que... No, tiene que ser una solución. Pero ¿quién va a poner las reglas en la escuela? Hay que aspirar y hay que trabajar por una solución... ¿Quién va a poner las reglas? Que congregue y que sea comunitaria. Pero ¿quién va a poner las reglas en la escuela? No tiene que ser política educativa, tiene que ser un gobierno. Tiene que ser una clase gobernante que lo haga. Ahí estamos jodidos. Bueno, por eso hay que decírselo a la gente. La censura. Hay que decírselo a la gente. La censura nunca puede tener cabida. Ok. La censura no puede. Yo estoy de acuerdo contigo en que la censura no puede tener cabida. Yo lo sé. No puede tener cabida en la libre expresión de la gente y todo eso. Pero ¿tú crees que se puede permitir este tipo de cosas que vimos en Chúpamela en La Menor Queen?
honestamente, ¿tú crees que eso se puede permitir y que en el nombre de la censura tú lo dejes pasar? ¿Cómo tú lo prohíbes? ¿Cómo? O sea, ¿tú crees que eso se puede dejar pasar sin una sanción como debe ser? Pues claro, debe haber Una sanción de ley, pero como ¿por qué? debe ser. Vamos a ver, pero ¿por qué la sanción? La sanción debe... Y lo que pasa, ¿no? Que además de la sanción, usted agarra y bote al jefe de la policía, usted agarra y bote al de dirección de vainas, relaciones que recibió a la perversa. Sí, muy bien. Porque ese tipo de cosas no se pueden tolerar eso es. en un gobierno. Y decir, miren, y hay que trabajar en base a eso, ¿no? Usted tiene que agarrar en el Ministerio de Educación y hacer su profilaxis, ¿verdad? Investigar lo de los planteles escolares, como diablo esta vaina, como hay gente que se roba muchísimo cuarto, que si con planteles escolares, que si con sistema de qué sé yo cuánto, que si un libro que le hicieron que habla de la figura de un presidente en funciones ahí, desde el sector privado, aprobado por el sistema de educación, que hace daño a la gente porque es un arma burda de propaganda. Ese tipo de cosas, todo eso usted lo tiene que trabajar. Pero se puede. No es que no se puede, Maracayo. Se puede. Y se puede formar eso. Se puede formar en democracia, pero la educación no se puede formar así. Vengan todos. No, espérate un momento. Espérate, hay que establecer reglas. Y en una democracia, que estuvimos hablando aquí con nuestro amigo Eriden Estrella, como en Suecia, ¿oíste? Como en Suecia se está volviendo a eliminar los celulares. Es una medida democrática. No, espérate. En primaria y en bachillerato. No, pero yo no me refiero a ese tipo de cosas. Bueno, pero eso no es democrático. No, yo no me refiero a ese tipo de... Estamos hablando de la censura. Estamos hablando de la solución. Lo que tú dices, tiene que haber sanción. Que voten hasta el jefe de la policía, si es posible, porque eso está muy bien. Eso está muy bien. Ahora, el problema, y es donde yo te digo, es que se llegó a un punto de no retorno, es que no importa que no se hagan los videos dentro de una escuela. Porque estas medidas de votar al director de la escuela, al jefe de la policía, que yo estoy de acuerdo, bien, pero al final, o sea, nuestros niños, nuestros jóvenes van a seguir consumiendo esa música. Porque el desacato escolar de Toquicha no se grabó dentro de un aula. No hubo esa necesidad de grabar dentro de un aula. Eso es lo que te quiero decir. Y medidas como esa que tú dices de en el aula no se aceptan los celulares. Pues yo estoy de acuerdo, claro que sí. Pero eso no es censura. Yo te hablo de cómo evitar de que los niños, nuestros adolescentes, consuman eso. Lo consuman y lo hagan un estilo de vida. ¿Cómo evitar eso? Nada. O sea, cada padre que busque la forma de ver, o sea, cada padre que todavía tenga algo aquí, que busque la forma de tratar de salvar a sus hijos de eso. Como tal vez lo hace la élite de este país, ¿no? Que se protegen de eso. Porque el círculo vicioso es tremendo. Esos adolescentes que están saliendo de este sistema educativo y que luego forman una familia, dime tú, ¿con qué conciencia van a poder hacer caso a un consejo como este? Trata de salvar a tus hijos. No pueden. Esa es su realidad ya. Y cuando yo te digo que aquí no hay solución, es porque, fíjate, el señor Macarrulla. ¿Tú no te acuerdas de Macarrulla? Este señor Macarrulla, millonario, multimillonario seguramente, ¿qué propuso con la 42? Hacer un zoológico, prácticamente. Una reserva para que los turistas de Europa, de Asia, vengan a ver y pasen por la 42 como si se tratase de un zoológico donde tú vas a ver los monos haciendo gracias.
Eso fue lo que pensó Macarrulla de la 42. Fíjate, o sea, y Macarrulla no solamente es un político, ya es uno de los empresarios más influyentes de este país. Que seguramente los hijos de Macarrulla pasearían también por esa reserva de ese zoológico de la 42 a disfrutar ese momento, ¿no? Como a disfrutarlo. Tú ves una gente haciendo unos movimientos extraños, un asunto así, tú lo disfrutas, te entretienes, es entretenido y te vas y sales de allí sin que eso afecte tu visión de la vida. Que es lo que esos jóvenes no pueden diferenciar. Para esos jóvenes esa es la vida y así debe ser la vida. Para los hijos de estos funcionarios, no, eso puede ser una entretención, una diversión. Y pueden escuchar la canción de Chúpamela y reírse un rato como diversión. Tú sabes. Pero nunca lo van a subir a su estado, a un estado de su WhatsApp, de su Instagram. Yo estoy aquí con Chúpamela de fondo, ¿no? Y esto es parte de mi vida, como hacen todos los jóvenes que consumen esa música. Loco, esto se jodió. Esto se jodió. Tú tienes a Bad Bunny que va a hacer el medio show ¿verdad? De la Super Bowl. Sí. Y ahorita viene, ¿no? Porque Bad Bunny, sí. Señores, Bad Bunny en sus canciones habla de, y es explícito también. Lo es. Y Bad Bunny es uno de los gentes que ha inspirado seguramente a muchos de estos artistas urbanos, como Chúpamela, por ejemplo. Sí, él era más de esa onda cuando había iniciado. Lo que pasa es que Bad Bunny ha recorrido un camino donde, en palabras de los conocedores de hoy, se ha, y lo voy a poner entre comillas, refinado. Pero ¿qué hace Bad Bunny? Al final del día, Bad Bunny lo que está en su último álbum, que dicen, wow, está haciendo un reconocimiento a las raíces de la música borinqueña. Está haciendo lo mismo que hacía en la salsa brava de los 70, por ejemplo. O la bomba, o la plena. Bueno, pero honestamente, para yo ir a un desafinado como Bad Bunny, pues yo voy a las raíces. Yo escucho a Fania, yo escucho, ¿verdad?, todos esos componentes, esa gente tan talentosa como Willy Colón, como Héctor Lavoe. Yo oigo a Cheo Feliciano. Si quiero experimentar emociones más fuertes desde lo musical y atmósferas más complejas, pues me voy a Eddie Palmieri, que recientemente falleció y era para mí el mejor de ahí. Pues hago todo eso. Ese es el tema. Que la gente tiene que, sí, la gente hay que infectarla en el buen sentido, con la buena música. Hay que infectarla desde pequeña, sí, yo sé lo que tú dices, pero eso se crea con férreas políticas públicas de educación. Férreas, decididas políticas de educación, que desde lo educativo y siempre en el marco de la ley que se legisle para ello, sea sancionable. Sea sancionable un profesor que no cumpla con esas políticas, sea sancionable el alumno que viole esas políticas y esas reglas que en el aula se han de implementar. Siempre habla el rebelde de la clase. Usted sabrá llevarse con él, usted sabrá entender. Claro que sí, que los ánimos son diferentes. Claro que sí. Pero al final del día hay que cumplir una serie de normas, una serie de reglas, que también tiene una gran responsabilidad, mucha de esta progresía de nuevo cuño, que aupa este tipo de vainas, aupa este tipo de cosas, y en pos de que de ser diferente de todo y de ser tolerante, tú toleras la mala costumbre. No, eso no es así. Y es muy bueno decirlo desde polos políticos como Opción Democrática, de jóvenes que son privilegiados todos y que no fueron criados en base a eso. Y sobre todo, desde la escasez económica. Nunca fueron criados así. Sí es bueno hablar, ¿eh? La Quinta Pata, José Maracayo, Edwin Cruz. Recuerda suscribirte, activar campanita, darle a me gusta para seguir creciendo, compartir y todo eso.